Las antiguas piedras del castillo Raven Shallow le habían estado llamando durante meses, aunque el rey Alpha Darius Blackthorn no podía explicar por qué. De pie en los grandes salones cubiertos de polvo, rodeado de muebles carcomidos por las polillas y cuadros desmoronados, el líder de los hombres lobo más temido en 500 años sintió algo que nunca antes había experimentado: incertidumbre. El vendedor le había advertido que el lugar no contenía más que trastos viejos, antigüedades sin valor dejadas por generaciones de excéntricos propietarios. Pero a medida que Darius se adentraba en el castillo, sus sentidos sobrenaturales le gritaban que algo iba mal. El aroma de la magia flotaba denso en el aire, antiguo y poderoso, mezclado con algo más que le aceleraba el corazón. El débil rastro de su compañera. Imposible. Llevaba siglos buscándola y no había encontrado nada. Su linaje estaba condenado a gobernar en soledad. Sin embargo, aquí, en esta fortaleza olvidada, todos sus instintos le decían que ella estaba cerca. Cuando descubrió la cámara oculta detrás de la pared falsa de la biblioteca, lo que encontró en su interior destrozaría todo lo que creía sobre su destino, su maldición y la mujer que pensaba haber perdido para siempre. Pero, ¿realmente ella lo estaba esperando? ¿O este castillo escondía algo mucho más peligroso que muebles viejos y recuerdos polvorientos? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Darius se obligó a respirar con calma mientras recorría el pasillo que se alejaba del gran salón. Su lobo se agitaba inquieto bajo su piel, respondiendo a olores y energías que no deberían existir. Laptown, la anterior propietaria del castillo, una anciana solitaria llamada Margaret Sinclair, había muerto sin dejar herederos. El agente inmobiliario estaba ansioso por deshacerse de la propiedad y prácticamente le tiró las llaves cuando él hizo su oferta sin haberla visto. Ahora entendía por qué. Cada paso que daba en Ravenshaw era como atravesar capas del tiempo mismo. Las paredes parecían palpitar con magia residual y su agudo oído captaba susurros que no podían estar allí. Retratos de nobles fallecidos hacía mucho tiempo lo observaban con ojos que seguían sus movimientos. Sus miradas pintadas lo seguían mientras pasaba. El aroma se hizo más intenso a medida que subía la escalera principal, con la mano agarrada a la desgastada barandilla de piedra. Lavanda y luz de luna, así era como olía su pareja. Lo había sabido instintivamente durante siglos, del mismo modo que todos los hombres lobo conocían la esencia de su media naranja antes incluso de conocerla. Pero la maldición del espino negro se encargaba de que ese conocimiento se mantuviera para siempre en el plano teórico. El pasillo del segundo piso se extendía ante él como un túnel a través del tiempo. Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol de la tarde que se colaban por las ventanas mugrientas. Habitación tras habitación revelaban lo mismo: muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas, obras de arte cubiertas de mugre y los restos acumulados de vidas que habían terminado hacía mucho tiempo. Pero la biblioteca lo atrajo como un imán. En el momento en que empujó las pesadas puertas de roble, el poder lo golpeó como un golpe físico. Los libros cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo abovedado. Sus lomos de cuero estaban agrietados por el paso del tiempo. Una enorme chimenea dominaba una de las paredes. Las cenizas frías se esparcían por el hogar. Pero fue la pared del fondo la que capturó su atención, la que parecía extraña de alguna manera, como si el patrón de las piedras no encajara con el resto. Darius se acercó lentamente, con sus sentidos de lobo en alerta máxima. El olor era abrumador allí, tan fuerte que le hizo alargar los caninos involuntariamente. Sus dedos recorrieron las antiguas piedras, buscando algo que no podía nombrar. Cuando su palma presionó contra un bloque de granito aparentemente normal, la pared se estremeció. La magia crepitó en el aire como la electricidad antes de una tormenta. La piedra bajo su mano se calentó, luego se calentó, respondiendo a algo en su linaje, con un chirrido que delataba mecanismos sin usar durante décadas. Una sección de la pared se abrió hacia adentro gracias a unas bisagras ocultas. Más allá se extendía una oscuridad tan completa que parecía sólida. Darius encendió la linterna de su teléfono, aunque su visión de hombre lobo habría sido suficiente. El haz de luz reveló una estrecha escalera de piedra que descendía en espiral hacia los cimientos del castillo. El aroma de su compañera flotaba desde abajo, acompañado de algo más: magia de preservación,
poderosa y compleja. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras descendía. Cada paso resonaba en el espacio confinado y el sonido parecía viajar más lejos de lo que la física permitía. La temperatura bajó notablemente y comenzó a formarse escarcha en las paredes, a pesar del clima de finales de verano que hacía arriba. La escalera terminaba en una puerta en arco sellada con lo que parecía ser plata maciza. Inscripciones en gaélico antiguo cubrían la superficie con palabras de vinculación y protección que le ponían la piel de gallina. Pero en el centro, tallado más profundamente que el resto, estaba el escudo de la familia Blackthorne, un lobo bajo una luna creciente. Esta cámara había estado esperando específicamente por él. Darius presionó su palma contra la barrera de plata. El dolor le recorrió el brazo cuando el metal le quemó la carne, pero se mantuvo firme. Las inscripciones comenzaron a brillar con una luz azul etérea, y el aroma de su compañera se volvió tan intenso que apenas podía pensar con claridad. La plata se disolvió como la niebla matinal. Más allá se extendía una cámara circular tallada en la roca viva, iluminada por cristales que pulsaban con su propio fuego interior. Y allí, en el centro de la sala, se alzaba una estructura que le cortó la respiración, un ataúd de cristal perfectamente conservado, que contenía a la mujer más hermosa que había visto jamás. La niebla matinal se aferraba a las paredes del castillo como dedos fantasmales, reacios a soltar su antiguo dominio. Kieran se situó al borde de las almenas derruidas, con sus sentidos agudizados, absorbiendo cada detalle de su nuevo dominio. La compra había sido impulsiva, una decisión que había sorprendido al consejo de su manada en Montana, pero algo en la granulada fotografía del castillo de Ravenmore le había atraído con una urgencia que no podía explicar. Debajo, las Highlands escocesas se extendían infinitas, pintadas en tonos esmeralda y ámbar bajo el débil sol otoñal. El aislamiento era perfecto. No había manadas vecinas con las que negociar, ni disputas territoriales, ni un flujo constante de desafíos a su autoridad. Aquí podía simplemente existir sin el peso del liderazgo presionando sus hombros como una montaña. El castillo en sí era un testimonio de la decadencia. 5 siglos de abandono habían reducido la mayor parte de la estructura a pintorescas ruinas, aunque la torre del homenaje permanecía sorprendentemente intacta. El agente inmobiliario le había advertido sobre las extensas renovaciones necesarias, la falta de comodidades modernas y la cuestionable integridad estructural. Kieran había transferido los fondos antes de que el hombre terminara sus advertencias. Un viento cortante atravesó el patio, trayendo consigo aromas que inquietaron a su lobo. Había algo más allá de los aromas esperados del musgo y la piedra, algo que no pertenecía a este siglo. Era sutil, tan débil que incluso sus sentidos sobrenaturales apenas podían detectarlo, pero inconfundiblemente femenino, intrigante. Bajó los estrechos escalones de piedra, con sus pasos resonando en los espacios huecos entre las paredes, y el salón principal se extendió ante él, con su techo abovedado desapareciendo en las sombras. Rayos de luz atravesaban los huecos de las ventanas tapiadas, iluminando las motas de polvo que danzaban y resaltando la intrincada mampostería que de alguna manera había sobrevivido a los siglos. En lo que una vez había sido el gran salón, Kieran encontró la primera pista real de que el castillo de Ravenmore albergaba secretos. Una sección del suelo tenía marcas que definitivamente no formaban parte de la construcción original. Las piedras formaban un círculo perfecto, cada una tallada con símbolos que parecían cambiar y difuminarse cuando los miraba directamente. En el centro, una sola piedra negra se elevaba ligeramente por encima de las demás, con una superficie tan lisa que parecía haber sido pulida ayer mismo. Se arrodilló junto al círculo, con los dedos suspendidos a pocos centímetros de la piedra oscura. El aire brillaba con energía potencial, como el momento antes de que cayera un rayo. Todos sus instintos, tanto humanos como de lobo, le gritaban advertencias, pero bajo la cautela había algo más: reconocimiento. Como si su alma recordara este lugar, estos símbolos, este momento exacto. El sonido de pasos sobre la grava en el exterior rompió su concentración. Kieran se levantó con fluidez, su cuerpo cambiando automáticamente a la quietud controlada que caracterizaba a un depredador alfa. A través de los huecos en las paredes, vislumbró una figura que se acercaba, una anciana con el cabello plateado recogido en un moño práctico.
sus manos curtidas agarrando una cesta de mimbre. Entró en la sala sin vacilar, como si tuviera todo el derecho a estar allí, sus ojos agudos como estrellas invernales fijos en su rostro con una intensidad que habría hecho retroceder a la mayoría de los hombres. Kieran permaneció completamente inmóvil. «Llegas antes de lo que esperaba», dijo ella, con un marcado acento de las Highlands. Aunque supongo que el tiempo transcurre de forma diferente, su naturaleza debería haberlo puesto en alerta máxima, pero algo en su actitud sugería que no representaba ninguna amenaza. Aún así, la voz de Kieran transmitía la inconfundible autoridad de un alfa cuando hablaba. «Parece que me tienes en desventaja». «Mayer Meleod», respondió ella, dejando su cesta sobre una piedra caída. «Mi familia ha sido la encargada de cuidar Ravenmore durante 17 generaciones. Llevamos bastante tiempo esperándote. Esperándome específicamente a mí, o simplemente a cualquiera lo suficientemente tonto como para comprar esta ruina». Una sonrisa se dibujó en su rostro curtido. «Oh, específicamente a ti, Kieran Blackthorne, aunque no eres exactamente como te imaginaba». Bajó la mirada hacia el círculo de piedras a sus pies. «Ya lo has encontrado, el círculo vinculante. Pensé que te llevaría más tiempo». El control de Kieran se resquebrajó lo suficiente como para que sus ojos brillaran con un destello dorado. «¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes lo que eres? ¿Por qué este lugar te llamó a través del océano?» Moira metió la mano en su cesta y sacó un objeto envuelto en seda azul medianoche. «Porque, muchacho, este castillo no estaba abandonado. Estaba sellado. Y tú eres la llave que hemos estado guardando durante 300 años». La seda cayó para revelar un colgante de cristal que captaba la tenue luz y la reflejaba en colores imposibles. En el momento en que los ojos de Kieran lo tocaron, el mundo se inclinó hacia un lado y de repente recordó cosas que nunca le habían sucedido. La niebla matinal se aferraba a las murallas del castillo como dedos fantasmales, reacios a soltar su presa mientras Kieran merodeaba por el perímetro de su nuevo dominio. El sueño le había eludido. Su lobo estaba inquieto y agitado por algo que no podía nombrar. Todos sus instintos le gritaban que no estaba solo allí. Sin embargo, sus sentidos agudizados no detectaban nada más allá de la fauna habitual de las tierras altas. Se detuvo al pie de la torre norte, donde Ivy había reclamado las antiguas piedras en un abrazo verde. El aroma era más fuerte aquí, esa fragancia esquiva que lo había perseguido desde su llegada. Lavanda y algo más salvaje, más primitivo, algo que hacía que su lobo se moviera bajo su piel como una bestia enjaulada. «Estás imaginando cosas», murmuró. Pero incluso mientras las palabras salían de sus labios, sabía que eran mentira. En sus 3 siglos de existencia, Kieran había aprendido a confiar en sus instintos por encima de todo. Le habían mantenido con vida a través de guerras entre clanes, incursiones de vampiros y los innumerables desafíos a su autoridad que conllevaba gobernar la manada de hombres lobo más poderosa que existía. El sonido de vehículos que se acercaban interrumpió sus cavilaciones. Marcus salió del sub que iba en cabeza, seguido de un convoy de miembros de la manada y suministros. El Vera de Kieran se movía con su eficiencia característica, ya dando órdenes para comenzar el proceso de hacer el castillo habitable para los de su especie. «El equipo de seguridad peinó el terreno 2 veces», informó Marcus, uniéndose a Kieran junto a la torre. Nada fuera de lo normal, aunque algunos de los hombres mencionaron sentirse inquietos. ¿Inquietos cómo? Marcus dudó, una rara muestra de incertidumbre por parte del beta, que solía ser imperturbable. Lo describieron como sentirse observados, evaluados. «Pero aquí no hay nadie, Alfa. El pueblo más cercano está a 24 km y nuestros sensores detectarían cualquier presencia sobrenatural en un radio de 8 kilómetros». Kieran asintió, aunque su mandíbula permaneció tensa. Él también había sentido esos ojos fantasmales sobre él, una sensación que lo seguía por los pasillos del castillo como una sombra persistente, duplicando las patrullas del perímetro. «Quiero saber de cada conejo, cada pájaro, cada brizna de hierba que se mueva en esta propiedad». Cuando la manada comenzó su trabajo, Kieran se retiró al interior del castillo. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, revelando motas de polvo que bailaban en rayos dorados. La restauración llevaría meses, pero ya podía imaginar en qué se convertiría el lugar. Una fortaleza digna del legado de su manada. La puerta estaba cerrada con llave,
pero esas cosas eran meras sugerencias para alguien con su fuerza. El mecanismo cedió con un suave clic y la puerta se abrió para revelar una cámara que desafiaba toda lógica. Mientras que el resto del castillo mostraba siglos de abandono, esta habitación se encontraba en perfecto estado de conservación. Tapices en tonos joya adornaban las paredes, con hilos vibrantes e intactos por el paso del tiempo. Una cama con dosel dominaba el espacio, con cortinas azul medianoche inmaculadas. Las velas estaban listas en candelabros de plata, con sus mechas blancas y sin usar. Sin embargo, el aire zumbaba con el recuerdo de la llama. Kieran entró, con sus sentidos sobrenaturales abrumados por la intensidad del aroma que lo había estado distrayendo. Lo impregnaba todo: las sábanas de seda, la alfombra persa bajo sus pies, el aire mismo. Pero bajo la lavanda había algo más, algo que hizo que su lobo se precipitara hacia adelante con reconocimiento. Magia. Magia antigua tan profundamente entretejida en la estructura de la habitación que latía con su propio corazón. Sobre la mesita de noche había un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, pero perfectamente legibles. Kieran se acercó con cautela, con todos sus instintos advirtiéndole que algunos límites, una vez cruzados, nunca podrían volver a cruzarse. Pero la curiosidad siempre había sido tanto su mayor fortaleza como su debilidad más peligrosa. Abrió el diario y una elegante caligrafía fluía por la página con tinta descolorida. Si estás leyendo esto, es que el hechizo finalmente se ha debilitado lo suficiente como para permitir que otra persona entre en este lugar. Debes saber que te encuentras en una habitación suspendida entre momentos en los que el tiempo se mueve según la voluntad y no según las leyes de la naturaleza. He esperado aquí más tiempo del que alcanzo a recordar, atrapado por la magia, que es a la vez una bendición y una maldición. Kieran apretó con fuerza el diario, y su agudo oído captó algo imposible: el suave susurro de la seda contra la piedra, como si alguien acabara de cambiar de posición en la cama detrás de él. Se giró lentamente, pero solo encontró espacio vacío y sábanas arrugadas que no habían sido tocadas momentos antes. El aroma se intensificó, envolviéndolo como un abrazo, y por un momento imposible, habría jurado que sintió unos dedos recorriendo su mandíbula. Cuando levantó la mano para tocar el lugar, su piel se estremeció con un calor residual. «¿Quién eres?», susurró a la habitación vacía. La única respuesta fue el sonido del viento a través de las ventanas y los lejanos gritos de su manada trabajando abajo, ajena al misterio que se desarrollaba en la cámara sobre sus cabezas. La tormenta había pasado al amanecer, dejando los terrenos del castillo envueltos en una niebla que se aferraba a las antiguas piedras como dedos fantasmales. Killian se paró en la ventana de lo que alguna vez había sido la cámara del señor, observando cómo la niebla se extendía por los páramos más allá. Apenas había dormido, con la mente llena de preguntas sobre la cámara oculta y la mujer cuyo retrato parecía observarlo con ojos cómplices. Un golpe seco interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo, sin apartarse de la ventana. Marcus entró, con su habitual compostura ligeramente alterada. «Alpha, tenemos que hablar de lo que pasó anoche, de la cámara». Killian finalmente se volvió hacia su beta, notando la tensión en los hombros del otro hombre. «Tú también lo sentiste». Toda la manada lo sintió. Ese tipo de resonancia mágica no pasa desapercibida. Marcus se acercó y bajó la voz. «Algunos de los lobos más jóvenes están haciendo preguntas. Quieren saber en qué nos hemos metido». Killian apretó la mandíbula. Esperaba mantener el descubrimiento en secreto hasta comprender sus implicaciones. «¿Qué les has dicho?» «Todavía nada». «Pero no son tontos, Killian. Esa oleada de poder de anoche no se parecía a nada que haya experimentado antes. Magia antigua, más antigua que la historia registrada de nuestra especie». Marcus hizo una pausa y estudió el rostro de su alfa. «Hay algo más. He estado investigando a los anteriores propietarios del castillo. La familia Ravencraftoft tiene una historia complicada con la comunidad sobrenatural». «Define complicada». Marcus sacó un diario de cuero gastado. «Encontré esto entre los papeles de la inmobiliaria. Son los registros personales de Lord Ravencraftoft de finales del siglo XIX. Escribe extensamente sobre encuentros sobrenaturales, pero hay lagunas, omisiones deliberadas». Abrió una página marcada. «Escucha esto. La bestia que camina como un hombre ha vuelto, atraída por fuerzas que escapan a la comprensión mortal.
Ella me advirtió que este día llegaría, aunque rezo por estar muerto mucho antes de que se complete el ciclo. Un escalofrío recorrió la espalda de Killian, que no tenía nada que ver con las corrientes de aire de los pasillos del castillo. Ella nunca la nombra directamente, pero hay referencias a lo largo de todo el texto. Una mujer con poder sobre la magia antigua, alguien que hizo lo que él llama el vínculo. Marcus levantó la vista del diario. Killian, creo que quien pintó ese retrato no solo estaba documentando a una mujer hermosa, creo que estaba creando un ancla mágica. Antes de que Killian pudiera responder, otra voz cortó el aire. Elena, aguda por la preocupación. Alfa, tienes que ver esto. Estaba de pie en la puerta, con el rostro pálido. Detrás de ella, el joven Thomas se movía nerviosamente. ¿Qué pasa?, exigió Killian. Díselo, instó Elena al lobo más joven. Thomas tragó saliva. Estaba explorando los niveles inferiores, tratando de trazar un mapa del castillo por motivos una que no estaba sellada como la primera. Su voz se redujo casi a un susurro. Hay cadáveres allí abajo, cadáveres conservados, pero no de forma natural. La temperatura de la habitación pareció descender en picado. Killian sintió cómo su lobo se agitaba, respondiendo a la amenaza de una magia desconocida. Muéstrame. Descendieron por los niveles del castillo, que se volvían cada vez más antiguos. La arquitectura pasaba de ser medieval escocesa a algo mucho más antiguo. Las paredes aquí tenían símbolos que precedían a la historia escrita, tallados profundamente en piedra que nunca había visto la luz del día. Thomas los condujo a través de un estrecho pasadizo que daba a una cámara circular. A diferencia de la sala de retratos de arriba, este espacio parecía frío y sin vida. A lo largo de las paredes había ataúdes, cada uno con una figura envuelta en un sudario. 12, respondió Elena. Todos hombres, todos, dudó. Alfa, creo que todos son hombres lobo. Killian se acercó a la alcoba más cercana. Incluso a través de los antiguos vendajes, podía sentir los restos persistentes de la magia de la manada. No eran hombres lobo cualquiera. Habían sido alfas, muy poderosos. Marcus estaba examinando los símbolos tallados en el pilar central de la cámara. Killian, esto es un círculo vinculante, pero no para contener, sino para invocar. Su voz denotaba un miedo apenas controlado. Creo que aquí es donde los alfas vinieron a despertarla y donde murieron por ello, añadió Elena con severidad. Las piezas de un terrible rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Killian. Una mujer poderosa con control sobre la magia antigua, un vínculo que requería hombres lobo alfa, un ciclo que se repetía a lo largo de los siglos. Nos vamos, dijo abruptamente. Empaqueten todo. Volveremos a Edimburgo en menos de una hora. Alfa, preguntó Marcus. Pero antes de que Killian pudiera explicar su decisión, una nueva voz resonó en la sala. Suave, melodiosa y totalmente imposible. ¿Se marcha tan pronto, mi señor? Y yo que pensaba que esta vez había venido a despertarme como es debido. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna parte, transportada por un aire que de repente olía a rosas y a algo más oscuro, algo que hizo que todos los lobos de la sala se congelaran al reconocer instintivamente a un depredador mucho más antiguo y peligroso que ellos mismos. Los ojos de Killian se dirigieron inexorablemente hacia arriba, donde las sombras bailaban en el techo de la sala formando patrones que definitivamente no estaban allí momentos antes. ¿Quién eres?, preguntó, con su voz alfa resonando en las antiguas piedras. Su risa era como campanas de plata envueltas en seda y promesas. Oh, mi hermoso lobo, creo que ya lo sabes. Los antiguos escalones de piedra descendían hacia la oscuridad absoluta. Cada paso resonaba con un eco hueco que parecía viajar mucho más lejos de lo que la estrecha escalera debería permitir. La visión mejorada de Lucian atravesó la oscuridad, revelando paredes talladas en roca viva e inscritas con símbolos que precedían a cualquier manada de hombres lobo que él conociera. El aire se enfriaba con cada paso, trayendo consigo olores de tierra y algo más, algo que hacía que su lobo se moviera inquieto bajo su piel. Al fondo había una puerta de hierro ligeramente entreabierta, cuyas bisagras protestaban con un chirrido que le erizó el vello de los brazos. Más allá se encontraba una cámara que desafiaba los modestos cimientos del castillo. El espacio se extendía de forma imposiblemente amplia, con su techo abovedado desapareciendo en la sombra. Formaciones cristalinas sobresalían de las paredes, pulsando con una tenue luz etérea
que proyectaba patrones danzantes en el suelo. Pero fue el centro de la habitación lo que le robó el aliento por completo. Una mujer yacía suspendida en lo que parecía ser cristal sólido, su forma perfectamente conservada, como si hubiera estado durmiendo por unos instantes, en lugar de lo que su instinto le decía que eran siglos. Su cabello caía en cascada alrededor de sus hombros, en ondas que captaban la luz interior del cristal. Su rostro, sereno en reposo, poseía una belleza que trascendía lo meramente humano. Pómulos altos, labios carnosos ligeramente entreabiertos y una piel que parecía brillar con luz propia. Lucien se acercó lentamente, con su lobo ahora completamente inmóvil, como si reconociera algo que su mente humana luchaba por comprender. Cuanto más se acercaba, más fuerte se hacía la atracción, no solo física, aunque el deseo lo invadía con una intensidad sorprendente, sino algo más profundo, un reconocimiento, una plenitud, como si una parte perdida de sí mismo estuviera atrapada en esa prisión de cristal. Sus dedos recorrieron la superficie lisa y el calor se extendió desde el punto de contacto. El cristal zumbó bajo su tacto, resonando con una frecuencia que parecía coincidir con los latidos de su corazón. Entonces, sin previo aviso, las imágenes inundaron su mente. La luz de la luna entrando por las altas ventanas. La misma mujer, pero viva, vibrante, volviéndose hacia él con ojos del color de las nubes de tormenta. Su risa, musical y libre, resonando en los pasillos que él conocía de alguna manera, a pesar de no haberlos recorrido nunca. Su mano entrelazada con la suya mientras estaban de pie, ante un altar tallado con los mismos símbolos que decoraban estas paredes. Una ceremonia, antigua y vinculante, que trascendía tanto la ley de la manada como las costumbres humanas. Las visiones cambiaron, se oscurecieron, traición, los celos de un hermano que se convertían en ira, acusaciones de magia prohibida, de conspirar con fuerzas que amenazaban la pureza de la manada. Un juicio en el que el amor se consideraba corrupción, en el que la sentencia era la separación, no solo por la muerte, sino por los propios reinos. Un hechizo desesperado que elegía el encarcelamiento por encima del olvido. Eligiendo esperar en lugar de aceptar la derrota, Lucien se tambaleó hacia atrás, con la mente dando vueltas. Las imágenes parecían demasiado reales, demasiado personales para ser meras fantasías. Sin embargo, representaban acontecimientos de siglos atrás, vidas anteriores a su nacimiento. A menos que fueran los sueños, susurró a la cámara. Durante meses había estado atormentado por visiones de cabello orín y ojos tormentosos, de un amor tan profundo que lo había llevado al aislamiento, a comprar este castillo sin verlo, cuando todos sus instintos prácticos se oponían a ello. Los había atribuido al estrés, a la carga del liderazgo, pero allí, frente a la encarnación viviente de esas visitas nocturnas, comprendió que la verdad era mucho más compleja. La mujer del cristal era real. El amor que recordaba, por imposible que pareciera, había existido, y si las visiones eran ciertas, ella había estado esperando a que él la encontrara. Pero la última imagen que había pasado por su mente le hizo detenerse. Una advertencia grabada en runas alrededor de la base del cristal. El hechizo que la preservaba estaba anclado a algo precioso, algo que exigiría un precio. El despertar del amor verdadero, proclamaba el antiguo texto, requería el sacrificio del amor verdadero. Lucien rodeó la formación de cristales, estudiando las inscripciones con más atención. Sus conocimientos de lenguas antiguas le sirvieron para reconstruir la estructura básica del encantamiento. Ella podía despertar, pero solo por alguien cuya alma coincidiera completamente con la suya. El ritual los uniría irrevocablemente, haciéndolos más fuertes juntos de lo que cualquiera de los dos podría ser por separado. Pero también los haría vulnerables el uno al otro de formas que podrían resultar mortales si su vínculo se rompiera alguna vez. Las implicaciones políticas le impactaron como un golpe físico. Como alfa de los territorios del norte, cada una de sus acciones afectaba a miles de hombres lobo bajo su protección. Tomar una compañera, especialmente una cuya mera existencia desafiaba la ortodoxia de la manada, provocaría desafíos a su autoridad. Había quienes en su propio consejo ya cuestionaban sus tendencias aislacionistas, quienes verían esto como una prueba de que se había vuelto débil, sentimental. Sin embargo, mientras contemplaba su figura dormida, nada de eso parecía importar. La certeza que le había llevado a comprar este castillo
la inquietud que le había atormentado durante meses, la sensación de buscar algo que nunca había podido nombrar, todo ello se cristalizó con perfecta claridad. Ella era lo que había estado buscando. Ella era su hogar. La pregunta era si tenía el valor de reclamar ese hogar, sin importar las consecuencias. La antigua puerta se abrió con un chirrido al tocarla Calum, revelando una sala circular que desafiaba el exterior ruinoso del castillo. Las lisas paredes de piedra se curvaban hacia arriba en la sombra, sin marcas del paso del tiempo. El aire zumbaba con una energía que hacía que su lobo se moviera inquieto bajo su piel. «Esto no debería existir», murmuró cruzando el umbral. Su visión mejorada atravesó la oscuridad, revelando intrincadas tallas que se enroscaban desde el suelo hasta el techo. No eran nudos celtas ni símbolos de clanes de las Highlands, sino algo mucho más antiguo, algo que susurraba magia anterior a la civilización humana. En el momento en que su pie tocó el centro de la cámara, la luz brotó de las propias paredes. No era el resplandor intenso de la electricidad, sino una suave luminiscencia que parecía respirar con su propio ritmo. El pulso de Calum se aceleró al reconocer el patrón. Coincidía con el latido de su propio corazón. Un pedestal se elevaba desde el suelo de piedra, sosteniendo un objeto que le cortó la respiración. Un espejo, con una superficie negra como la medianoche, enmarcado en plata tan pura que parecía brillar. Pero no era un espejo cualquiera. Irradiaba un poder en ondas que chocaban contra sus sentidos. Susurró, aunque nunca había visto uno antes. El conocimiento provenía de algún lugar profundo de su memoria ancestral, transmitida a través de generaciones de linajes alfa. Pero, ¿qué me estás mostrando? Como si respondiera a su pregunta, la superficie del espejo comenzó a cambiar. La oscuridad se arremolinó, separándose como el agua, y se formaron imágenes en sus profundidades. Apareció una mujer, de rasgos afilados y elegantes, con el cabello oscuro cayendo en cascada sobre los hombros desnudos. Se movía por lo que parecía ser esta misma sala, pero nueva, inmaculada, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre paredes sin marcas. Calum se inclinó hacia adelante, con su lobo completamente inmóvil por primera vez desde que llegó al castillo. La mujer del espejo se volvió y sus miradas se cruzaron a través de los siglos. Ojos verdes, del color de los profundos estanques del bosque, llenos de una inteligencia que parecía mirar directamente a su alma. «Imposible», susurró, pero no pudo apartar la mirada. Era hermosa más allá de la comprensión mortal, pero era más que eso. Algo en ella llamaba a lo más profundo de él, al núcleo primitivo que reconocía a su pareja. La imagen cambió, mostrando a la mujer de pie en un claro iluminado por la luna, rodeada de lobos, no hombres lobo, sino lobos de verdad, con los ojos brillantes de conciencia sobrenatural. Levantó las manos y una luz plateada fluyó de sus dedos, entrelazándose con la manada como música visible. Los lobos cantaron en respuesta, sus voces armonizando en una canción que hizo que el corazón de Calum se estremeciera de nostalgia. Una cantante de la luna se dio cuenta de las palabras que le arrancaban el asombro. Pensaba que eran leyendas, cuentos que se contaban a los cachorros de lobo antes de dormir, brujas que podían hablar con las almas lupinas y curar la locura que a veces se apoderaba de su especie. Se suponía que la última había muerto hacía siglos. La superficie del espejo volvió a ondularse y la escena cambió a una de violencia. Hombres con armaduras que llevaban la cruz de las órdenes sagradas irrumpieron en el claro. La mujer luchó con magia que convertía el aire en armas, pero eran demasiados. Cadenas de plata le ataban las manos, cortando su poder, y sus guardianes lobos cayeron bajo espadas benditas. Calum apretó los puños mientras veía cómo se la llevaban. Su lobo gruñó, desesperado por proteger a esta mujer de un peligro de siglos atrás. La parte racional de su mente sabía que esto era historia, inmutable, pero todos sus instintos le gritaban que actuara. La última imagen fue la más devastadora. La mujer estaba de pie en la cámara, con lágrimas corriendo por su rostro mientras presionaba las palmas de las manos contra la superficie del espejo. Sus labios se movieron en lo que parecía un conjuro, y una luz brillante explotó al tocarlo. Cuando se desvaneció, la cámara estaba vacía. La superficie del espejo se oscureció, volviendo a su brillo negro original. Calum se quedó de pie en el repentino silencio, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Todo su razonamiento lógico le decía que se marchara,
que sellara la cámara y fingiera que nunca la había encontrado. Pero su lobo tenía otras ideas. Extendió la mano antes de poder detenerse, presionando la palma contra la fría superficie del espejo. En el momento en que su piel entró en contacto con el cristal encantado, el mundo explotó en una explosión de sensaciones. El poder lo recorrió, extraño pero familiar. Y por un instante habría jurado que sentía el toque de otra persona respondiendo al suyo. Isa, el nombre salió de sus labios, sin que él lo pidiera, como si lo hubiera sacado de las profundidades de su memoria genética. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo era posible que supiera su nombre? El espejo vibró una vez bajo su mano y luego se quedó quieto, pero el daño ya estaba hecho. Cualquiera que fuera el hechizo que se había tejido allí, cualquiera que fuera el vínculo que se había mantenido durante siglos, su toque lo había perturbado. Ya podía sentir que algo cambiaba en el castillo a su alrededor, como si una antigua maquinaria volviera lentamente a la vida. Calum retiró la mano, pero ya era demasiado tarde. La conexión se había establecido, el primer hilo de un tapiz que los salvaría o los condenaría a ambos. La cantante de la luna había desaparecido, perdida en el tiempo y la violencia, pero su magia permanecía. Y ahora sabía que él estaba allí. Los antiguos escalones de piedra descendían mucho más de lo que Kieran había previsto, tallados en la roca viva bajo los cimientos del castillo. Cada pisada resonaba en la estrecha escalera de caracol. El sonido era absorbido por las sombras, que parecían respirar con vida propia y malévola. El aire se enfriaba con cada paso, trayendo consigo aromas que hacían que su lobo se inquietara. Magia antigua, hierbas secas y algo más que le traía recuerdos que no lograba comprender. Isa se adelantó con sorprendente confianza, pasando los dedos por las rugosas paredes de Huned como si hubiera recorrido ese camino 1000 veces antes. La suave luz de la linterna de su teléfono proyectaba sombras danzantes que transformaban los rasgos familiares en algo etéreo, de otro mundo. Cuando se detuvo ante una pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro, Kieran volvió a percibir su aroma. Esa combinación enloquecedora de lavanda y algo salvaje que hacía que sus colmillos ansiaran extenderse. «Aquí está», susurró, con una voz apenas audible en el silencio sofocante. «La habitación que vi en mis sueños». La puerta se abrió con un crujido que parecía emanar de los propios cimientos del castillo. Más allá se encontraba una cámara que desafiaba todo lo que Kieran creía saber sobre la estructura superior. La luz de la luna se filtraba a través de conductos ingeniosamente ocultos, iluminando las paredes cubiertas de antiguos textos encuadernados en cuero tan viejo que se había vuelto casi negro. Frascos de cristal llenos de sustancias misteriosas se alineaban en estantes de madera, y su contenido brillaba como la luz de las estrellas capturada. Pero fue el retrato lo que lo dejó paralizado. Colgado en la pared del fondo, conservado por algún milagro del tiempo y la magia, había un cuadro de una mujer que podría haber sido la gemela de Isa. El mismo cabello castaño rubio caía en cascada sobre los hombros pálidos. Los mismos ojos verdes parecían seguir sus movimientos por la habitación. Pero había algo más en esos rasgos pintados, un porte regio, un conocimiento antiguo que hablaba de un poder más allá de la comprensión mortal. Morian Mac lideraba. Isa respiró, acercándose al retrato como atraída por hilos invisibles, la última de la antigua estirpe. El lobo de Kieran se quedó completamente inmóvil. Todos sus instintos le gritaban peligro, pero no del tipo que le impulsaba a huir. Era el peligro del reconocimiento, de las piezas encajando en un patrón que no estaba preparado para comprender. «¿Cómo conoces ese nombre?» «Llevo semanas soñando con ella», respondió Isa con voz distante. «Me ha estado llamando, mostrándome destellos de este lugar. Pensé que me estaba volviendo loca hasta que te vi en las ruinas». Antes de que él pudiera responder, ella se acercó a un cofre ornamentado que había debajo del retrato. Sus manos trabajaban con facilidad, encontrando mecanismos ocultos que se abrían con un clic y un susurro de magia antigua. De dentro, sacó un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, pero perfectamente conservadas. «Encontré una referencia a esto entre las cosas de mi abuela después de su muerte», explicó Isa, abriendo el diario con reverente cuidado. «Ella siempre decía que nuestra familia tenía dones, pero yo nunca le creí hasta que comenzaron los sueños». Las páginas que reveló estaban cubiertas de una elegante caligrafía intercalada, con detalladas ilustraciones de ciclos lunares, dibujos botánicos y símbolos que hicieron que el lobo de Kieran
se moviera con nerviosa energía. Pero fue el boceto de la página abierta lo que hizo que el mundo se tambaleara bajo sus pies. Un enorme lobo negro estaba de pie junto a una mujer con túnicas fluidas, sus formas entrelazadas por hilos de luz plateada que parecían latir con su propio ritmo bajo el dibujo. Palabras en inglés y gaélico proclamaban una profecía que había oído susurrar en los rincones más oscuros de la leyenda de la manada. Cuando la sombra se encuentre con la llama, cuando la hija perdida regrese para reclamar su derecho de nacimiento, el antiguo pacto se renovará. Isa leyó en voz alta. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. El rey lobo encontrará a su verdadera compañera y juntos protegerán las antiguas costumbres contra la oscuridad que se avecina. Kieran apretó los puños al comprender las implicaciones. Eso es imposible. La estirpe Mlid se extinguió hace 3 siglos. ¿De verdad? Isa cerró el diario y lo dejó a un lado, acercándose a él con una elegancia que parecía reflejar la de la mujer del retrato. ¿O simplemente se ocultó, esperando el momento adecuado para salir a la luz? Su aroma se hizo más intenso, más embriagador, y bajo él, su lobo captó algo más, la inconfundible señal del despertar de la magia latente. El poder llamaba al poder, y todos sus instintos rugieron con reconocimiento y ansia. «No eres solo una historiadora», dijo él, con la voz ronca por el esfuerzo de mantener el control. «No», asintió ella, alzando la mano para tocarle la cara con dedos que hormigueaban con una energía apenas contenida. «Y tú no solo buscas un refugio tranquilo». Cuando sus labios se encontraron, el propio castillo pareció suspirar con antigua satisfacción, como si las piedras y el mortero hubieran estado conteniendo la respiración durante siglos, esperando este momento de reconocimiento del destino que finalmente parecían latir con su propio corazón mientras Kieran bajaba la escalera oculta, cada paso resonando en cámaras que no habían conocido pisadas durante siglos. El aire se volvió denso con magia, tan potente que hizo que su lobo se moviera inquieto bajo su piel. El pelo se le erizó en señal de advertencia o anticipación. La mano de Isa temblaba en la suya, sus dedos helados a pesar del calor que irradiaban las paredes. Lo que fuera que hubiera abajo la aterrorizaba, pero siguió adelante con una determinación que le oprimía el pecho con algo peligrosamente parecido al orgullo. «El hechizo de preservación», susurró, con una voz apenas audible por encima del sonido de su respiración. Nunca fue solo para el castillo, era para lo que hay aquí abajo. La escalera giraba bruscamente y daba a una amplia sala circular excavada directamente en la roca. La visión mejorada de Kieran captaba detalles que se habrían perdido para los ojos humanos, símbolos intrincados grabados en todas las superficies, con líneas rellenas de lo que parecían vetas de plata y oro. Pero fue la figura en el centro de la sala lo que le heló la sangre. Una mujer yacía suspendida en un capullo de magia cristalina, con su cabello oscuro extendido a su alrededor como tinta derramada. Era hermosa, como suelen ser las cosas peligrosas, con pómulos afilados, labios carnosos y piel pálida como la luz de la luna. Incluso en su sueño mágico, el poder irradiaba de ella en ondas que hacían brillar el aire. «Madre de los lobos», susurró Kieran, reconociéndola como si recibiera un golpe físico. Isa asintió con lágrimas corriendo por su rostro. Moira Blackthorn, la primera compañera del alfa de los hombres lobo, llevaba allí 800 años. Las leyendas hablaban de Moira en susurros, una bruja tan poderosa que podía dominar a la propia luna, cuyo amor por el alfa Connell Ravencrest había puesto fin a una guerra entre sus pueblos. Su muerte supuestamente lo había vuelto loco de dolor, lo que llevó a la diáspora de los hombres lobo que dispersó a las manadas por todo el mundo, excepto que ella no estaba muerta. «El linaje Ravencrest», continuó Isa, con las palabras saliendo ahora más rápido, como si se hubiera roto una presa. «Cada generación hemos estado atentos a las señales, esperando a un alfa lo suficientemente fuerte como para despertarla de forma segura. La magia que la retiene está ligada a su propia fuerza vital. Un movimiento en falso y tanto ella como quien intente despertarla morirán». Kieran rodeó la prisión cristalina, y su lobo salió a la superficie al percibir una sensación familiar. Bosques de pinos y tormentas invernales, magia salvaje y algo más. Algo que lo llamaba a un nivel más profundo que el instinto. «Lo sabías», dijo, con palabras más bruscas de lo que pretendía. «Cuando investigaste sobre mí antes de zarpar, sabías lo que era». Eso esperaba.
Isa se acercó a la figura dormida de Moira, con la mano suspendida a pocos centímetros de la barrera de cristal. Tu firma de poder, tu linaje. No eres un alfa cualquiera, Kieran. Eres descendiente de Connell. La magia te reconoce. Como si sus palabras los hubieran invocado, los símbolos de las paredes comenzaron a brillar, con una luz que latía al ritmo del corazón de Kieran. El cristal que rodeaba a Moira brilló, y por un momento imposible, ella abrió los ojos, violetas como nubes de tormenta, antiguos como las piedras que los rodeaban. Su mirada se encontró con la de él a través de los siglos, y el reconocimiento que pasó entre ellos fue como un rayo que golpea 2 veces el mismo lugar. El vínculo que había existido entre Connell y Moira, latente en el linaje de Kieran, cobró vida con una intensidad devastadora. Mía, gruñó su lobo, y por primera vez en su vida, Kieran no discutió esa afirmación posesiva. Pero entonces los ojos de Moira se cerraron de nuevo, y el cristal se oscureció cuando la magia reafirmó su control. La repentina ausencia de esa conexión dejó a Kieran jadeando, con una mano presionada contra el pecho, donde su corazón latía con fuerza contra las costillas. El ritual del despertar, dijo Isa en voz baja, sacando un antiguo tomo de cuero de su bolso. Lo he estudiado durante años, pero nunca he tenido un alfa lo suficientemente poderoso como para intentarlo. Lo has estado planeando, se dio cuenta. La vela del castillo que me trajo aquí. Nada de esto fue una coincidencia. No. Su voz era apenas un susurro. Mi familia ha guardado este secreto durante 30 generaciones. Hemos esperado, viendo cómo el mundo se desmoronaba, mientras la única persona que podía unir a las razas sobrenaturales dormía bajo nuestros pies. El peso del destino se posó sobre los hombros de Kieran como un manto que nunca había pedido. Todos sus instintos le gritaban que despertara a Mora, que restaurara el vínculo que le parecía más esencial que respirar. Pero tras 800 años de sueño mágico, los riesgos eran enormes. ¿Qué pasa si el ritual falla?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Los ojos llenos de lágrimas de Isa se encontraron con los suyos. Entonces morirás con ella, y la esperanza también morirá. La cámara quedó en silencio, salvo por el susurro de la magia contra la piedra. En su prisión de cristal, Moira seguía durmiendo, hermosa e intocable, llamando a algo en el alma de Kieran que había estado esperando toda su vida para responder. Las antiguas piedras bajo los pies de Kieran zumbaban con poder mientras descendía por la escalera de caracol, cada paso resonando en los pasillos del castillo. El lobo que llevaba dentro caminaba inquieto, sintiendo que algo profundo les esperaba en las profundidades. Detrás de él, la respiración de Marcus se volvió más dificultosa. La inquietud natural del beta ante la magia antigua se hacía evidente. «Alfa», susurró Marcus, con la voz tensa por la preocupación. «Los ancianos de la manada deben saberlo. Sea lo que hay aquí abajo, los ancianos de la manada lo sabrán cuando yo decida que deben saberlo». La voz de Kieran no admitía réplica, aunque su propia incertidumbre lo carcomía. La atracción que había sentido hacia este castillo, hacia la mujer de sus sueños, lo había traído aquí por una razón. Todos sus instintos le gritaban que estaba destinado a encontrar lo que se escondía en estas cámaras olvidadas. La escalera terminaba abruptamente en una pesada puerta de madera, cuya superficie estaba tallada con símbolos que parecían cambiar con la luz de las antorchas. Kieran presionó la palma de la mano contra la madera fría y sintió que la magia lo reconocía, excepto a él. La puerta se abrió con sorprendente facilidad, revelando una sala circular que le dejó sin aliento. La luz de la luna se filtraba por una abertura en lo alto, iluminando las paredes cubiertas de intrincados murales que contaban una historia que abarcaba siglos. Pero no fue la obra de arte lo que hizo que el corazón de Kieran se detuviera. Fue la mujer representada en escena tras escena, su rostro dolorosamente familiar, su presencia entretejida a lo largo de la historia de su especie como un hilo dorado. Kieran se adentró en la sala, atraído por el mural más grande que dominaba la pared del fondo. En él, una mujer con el cabello y los ojos ondulados se encontraba entre 2 ejércitos, hombres lobo a un lado, criaturas que no pudo identificar de inmediato al otro. Tenía las manos levantadas, de cuyas palmas emanaba luz, y su rostro mostraba una expresión de tristeza y determinación. «Está en todas ellas», murmuró Kieran,
trazando el aire a pocos centímetros de la superficie pintada. En todas y cada una de las escenas, como si sus palabras la hubieran invocado, una figura se materializó entre las sombras. Una anciana con cabello plateado y ojos que guardaban el peso de siglos. Marcus se tensó y se movió protectivamente hacia su alfa, pero Kieran levantó una mano para detenerlo. No eres completamente humana, observó Kieran, cuyos sentidos mejorados captaron algo sobrenatural en su aroma. La mujer sonrió, con una expresión a la vez triste y comprensiva. No más de lo que tú eres completamente el lobo alfa Mac Reynolds. Soy Moira, la última de los guardianes. He estado esperando a que encontraras este lugar. ¿Cuánto tiempo has esperado? Desde el día en que se sacrificó para salvar tu linaje. Moira señaló los murales que los rodeaban. Durante 300 años he mantenido los hechizos, preservado la verdad, con la esperanza de que algún día la profecía se cumpliera. El lobo de Kieran se agitó inquieto. ¿Qué profecía? En lugar de responder directamente, Moira se dirigió a un cofre ornamentado en el centro de la sala. Con manos reverentes, levantó la tapa, revelando un objeto que hacía que el aire crepitara con poder. Un colgante cristalino que parecía contener la luz de las estrellas capturada. Ella era más que una mediadora entre nuestros pueblos, dijo Moira, con la voz cargada de recuerdos. Era el puente entre mundos, la clave de una magia que podía unir o destruir todo lo que apreciábamos. Cuando llegó la guerra, cuando tu antepasado resultó mortalmente herido, ella tomó una decisión. ¿Qué tipo de decisión? La voz de Kieran era apenas un susurro, aunque cada palabra parecía grabarse en su alma. Ella unió su fuerza vital a su linaje, asegurándose de que los lobos M. Reynolds siguieran siendo los más fuertes, los más capaces de proteger nuestro mundo de la oscuridad que lo amenaza. Pero una magia como esa exige equilibrio. Su esencia ha estado esperando, latente en los espacios intermedios, el momento adecuado para regresar. Marcus dio un paso adelante, con su instinto protector por encima de su asombro. Estás hablando de resurrección. Ese tipo de magia tiene un precio. La mirada de Moira nunca se apartó del rostro de Kieran. Efectivamente, lo tiene. La pregunta es si tu alfa está dispuesto a pagarlo. Kieran se quedó mirando el colgante y la comprensión la conexión inexplicable con este lugar, la sensación de que una parte de su alma había estado perdida toda su vida. Todo cobraba un sentido terriblemente maravilloso. Si hago esto, dijo lentamente, si utilizo el poder que contiene esta cosa para traerla de vuelta, ¿qué me pasará? Te convertirás en lo que siempre estuviste destinado a ser. Respondió Moira de forma críptica. Pero el alfa de los alfas lleva una carga que los lobos normales no pueden imaginar. Y ahora no volverá sin cambios. 3 siglos de existencia entre la vida y la muerte dejan huellas en el alma. El colgante pulsaba con una luz de otro mundo, y por un momento, Kieran habría jurado que oía una voz que lo llamaba por su nombre. Suave, musical, dolorosamente familiar. Su mano se movió hacia el cristal casi por voluntad propia, incluso cuando la brusca inspiración de Marcus resonó en la cámara. Todo lo que había construido, todo lo que había creído sobre sí mismo, y su destino se balanceaba al borde de esta única elección. La antigua cámara de piedra vibraba con una energía que hacía que el lobo de Kieran se moviera inquieto bajo su piel. Isabela permanecía inmóvil ante el espejo ornamentado, con su reflejo brillando como la luz de la luna sobre el agua, mientras voces susurradas en un idioma más antiguo que la memoria llenaban el aire a su alrededor. ¿Qué están diciendo?, preguntó Kieran acercándose, con su oído agudizado captando fragmentos de palabras que le resultaban familiares pero imposiblemente lejanas. Los ojos de Isabela permanecían fijos en la superficie del espejo, donde las imágenes parpadeaban como sueños medio olvidados. «Me están llamando», susurró, con una voz que tenía una resonancia sobrenatural. «El linaje está despertando». La temperatura de la cámara bajó de repente y el aliento de Kieran se condensó en el aire. A través del reflejo del espejo, podía ver figuras en movimiento, formas sombrías que parecían existir entre 2 mundos. Su lobo gruñó en lo profundo de su pecho, reconociendo algo antiguo y poderoso. «Isabela». Él se acercó a ella, pero ella se apartó, con movimientos fluidos y elegantes, muy diferentes a su habitual actitud vacilante. «Ahora lo recuerdo», dijo ella, volviéndose hacia él. Sus ojos tenían una profundidad que él nunca había visto antes, con remolinos de luz plateada.
La maldición no tenía como objetivo mantenerme dormida. Tenía como objetivo mantenerme atada a este lugar, para proteger lo que yace debajo. Las piedras bajo sus pies comenzaron a brillar con una suave fosforescencia, revelando intrincados símbolos tallados profundamente en el granito. Kieran reconoció algunos de ellos, marcas de manadas de linajes que habían desaparecido siglos atrás. Pero otros eran diferentes, más fluidos, hablando de una magia que precedía a la historia de los hombres lobo. La manada Blackthorn, continuó Isabella, con voz cada vez más firme. No eran solo hombres lobo, eran guardianes elegidos para proteger el equilibrio entre nuestro mundo y el reino de las hadas. Un escalofrío recorrió la espalda de Kieran, que no tenía nada que ver con el frío sobrenatural. Las cortes de las hadas habían estado selladas durante más de 300 años. Selladas, sí, pero no destruidas. Isabella se dirigió a la pared más alejada de la sala, donde colgaba otro espejo envuelto en sombras. Mi antepasada Moira Blackthorn fue la última guardiana. Cuando comenzó la gran guerra entre las cortes sobrenaturales, tomó una decisión: sellarse a sí misma y al conocimiento que protegía antes que dejarlo caer en manos equivocadas. Kieran la siguió, con los instintos de su lobo gritándole advertencias que no lograba interpretar. ¿Qué conocimiento? Isabella retiró la antigua tela que cubría el segundo espejo, revelando no un reflejo, sino lo que parecía ser una ventana a otro reino. A través de su superficie, Kieran vislumbró paisajes imposibles, bosques de árboles plateados bajo lunas gemelas, ciudades de cristal y luz estelar, seres de una belleza tan etérea que le hicieron llorar. La ubicación del corazón de Avalon, dijo simplemente. La fuente de toda la magia fue oculta cuando sus cortes fueron selladas. Si cae en manos equivocadas, podría alterar el equilibrio de poder entre todos los seres sobrenaturales. Kieran terminó, comprendiendo todo. Su posición como alfa de repente le pareció insignificante en comparación con la magnitud de lo que habían descubierto. Magnus Shadow susurró, el antiguo alfa que había unido a los clanes de hombres lobo antes de desaparecer misteriosamente. Tu antepasado, dijo Isabella, mirándolo a los ojos a través de la superficie del espejo. Las manadas guardianas no fueron elegidas al azar, Kieran. Estaban unidas. Los hombres lobo y las hadas se tocaban, la oscuridad y la luz, el depredador y el protector. Cuando compraste este castillo, no fue una coincidencia. Fue el destino llamándote a casa. Las implicaciones le golpearon como un golpe físico. Todo. Su inexplicable necesidad de comprar el castillo, su conexión instantánea con Isabella, la forma en que su lobo la había reclamado antes de que su mente humana hubiera siquiera comprendido lo que estaba pasando. Todo había sido guiado por fuerzas más allá de su comprensión. La maldición que te ataba, dijo lentamente, encajando las piezas del rompecabezas, estaba diseñada para despertar cuando regresara el linaje adecuado. Isabella asintió. Moira no podía saber cuándo se volvería a buscar el corazón, así que creó un mecanismo de seguridad. Su descendiente dormiría hasta el regreso de su linaje vinculado, hasta que un alfa sombra regresara a casa. La cámara que los rodeaba latía con magia antigua, y Kieran sintió que algo cambiaba en lo más profundo de sus huesos. Su lobo, que había estado inquieto y agresivo desde que entraron en el castillo, de repente se calmó con una sensación de rectitud que nunca había experimentado. Pero incluso cuando lo comprendió, surgieron nuevas preguntas. Si el corazón de Avalon estaba oculto, ¿quién lo buscaba y por qué ahora, después de 3 siglos de seguridad? Como si fuera invocado por sus pensamientos, una nueva voz resonó en la cámara, fría, calculadora y demasiado familiar. ¡Qué conmovedor! La voz de Lydia flotaba desde las sombras más allá de los espejos. El gran alfa finalmente comprende su verdadero propósito. Aunque me temo que es demasiado tarde para detener lo que ya ha comenzado. La antigua sala de piedra vibraba con una energía sobrenatural. Cuando Kieran atravesó la puerta oculta, sus sentidos agudizados se vieron inmediatamente abrumados por la magia concentrada en su interior. Formaciones cristalinas sobresalían de las paredes como rayos congelados, cada una de ellas zumbando con un poder que inquietaba y alertaba a su lobo. Pero no fueron los cristales mágicos los que lo detuvieron en seco. Fue la mujer que estaba de pie en el centro de la sala, de espaldas a él, con el cabello plateado cayendo en cascadas sobre sus hombros como la luz de la luna hecha realidad. Isa, susurró, aunque sabía que era imposible. Llevaba 3 siglos muerta.
La figura se giró y el corazón de Kieran se rompió y se recomponía al mismo tiempo. Era su rostro, su belleza etérea inalterada por el tiempo, pero sus ojos contenían una profundidad de tristeza que él nunca había visto antes. Llevaba túnicas fluidas que parecían cambiar entre el plateado y el azul, y su piel tenía una luminosidad sobrenatural. «Hola, Kieran». Su voz tenía la misma melodía que él recordaba, pero con un eco que sugería grandes distancias y años de soledad. Me preguntaba cuándo me encontrarías. ¿Cómo? La palabra salió apenas como un susurro. Moriste. Sentí que nuestro vínculo se rompía. Te lloré durante siglos. La expresión de Isa se suavizó con una tristeza infinita. En cierto modo sí que morí, pero la profecía que nos unía no me dejaba marchar. No del todo. Señaló la cámara cristalina que los rodeaba. Este lugar ha sido mi prisión y mi santuario. La magia aquí mantuvo mi espíritu atado al reino físico, esperando. ¿Esperando qué? ¿A que encontraras el camino de vuelta a mí? ¿A que se tomara la decisión final? Kieran dio un paso más, con las manos temblorosas por la necesidad de tocarla para comprobar que era real. ¿Qué decisión? Antes de que Isa pudiera responder, el sonido de unos pasos resonó en el pasillo detrás de ellos. La doctora Elena Blackwood apareció en la puerta, con el rostro sonrojado por el descenso por las escaleras ocultas. Observó la escena que tenía ante sí. Kieran estaba paralizado ante la etérea figura, y Kieran vio cómo la comprensión y algo que parecía desamor se reflejaban en su rostro. La profecía habla de dos caminos, continuó Isla, con la mirada moviéndose entre Kieran y Elena. Uno conduce al pasado, donde el amor floreció una vez, pero finalmente fracasó. El otro conduce a un futuro aún por escribir, donde podrían formarse nuevos lazos y encontrarse nuevas fuerzas. Elena entró completamente en la cámara, con su mente científica luchando claramente por procesar lo que estaba presenciando. Tú eres la de los diarios, la mujer Fa que murió hace 300 años. Soy Isa. La atención de Isa se centró en Elena con una intensidad inesperada. Y tú eres la que lleva la sangre de los constructores originales del castillo, la que su familia ha guardado sus secretos durante generaciones. ¿Mi familia? La voz de Elena era aguda por la sorpresa. Estoy aquí como investigadora, nada más. ¿Lo estás? Isa sonrió, y en su expresión se reflejaba un conocimiento ancestral. Tu abuela nunca te dijo por qué te recomendó específicamente para este proyecto. ¿Por qué insistió en que eras la única cualificada para estudiar este castillo en particular? Kieran observó cómo Elena palidecía al comprender las implicaciones. Han sido los Mis guardianes del castillo durante siglos, asegurándose de que esta cámara permaneciera oculta hasta que llegara el momento adecuado para que yo pudiera completar lo que se había iniciado hace tanto tiempo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Isa se acercó a él, lo suficiente como para que pudiera sentir la energía sobrenatural que irradiaba su cuerpo. Ahora tú eliges, mi amor. Puedes volver a unirte a mí. Usa el poder de este lugar para restaurar lo que una vez tuvimos. Puedo volver a ser completamente corpórea, y podemos gobernar juntos como siempre estuvo destinado. El lobo de Kieran aulló dentro de él, dividido entre el vínculo de pareja que había definido siglos de su existencia y algo nuevo, algo inesperado que se había ido fortaleciendo cada día desde que conoció a Elena. Y si elijo otra cosa, el dolor se reflejó en el rostro de Isa. Entonces finalmente encontraré la paz y a ti. Miró a Elena. Ambos descubrirán lo que depara el futuro cuando un hombre lobo y una guardiana trabajen juntos en lugar de por separado. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los cristales. Kieran podía sentir el peso de la decisión presionándolo. 3 siglos de dolor y añoranza, en conflicto con la creciente certeza de que su corazón ya había comenzado a sanar de una manera que no había creído posible. Elena dio un paso adelante y le tocó brevemente el brazo con la mano. Elijas lo que elijas, Kieran. Tiene que ser lo que realmente quieres, no lo que el deber o la culpa te dicen que debes querer. El simple gesto, la calidez de su tacto, le inundó de claridad como una marea. Su lobo se calmó, por fin en paz, cuando Kieran se dio cuenta de que a veces el mayor acto de amor era aprender cuándo dejar ir. La antigua sala de piedra vibró con una luz etérea cuando la transformación del rey alcanzó su punto álgido. Magnus observó con asombro cómo siglos de poder latente despertaban en ella.
Hilos plateados de magia se entrelazaban en el aire como seres vivos. Su forma humana brillaba, revelando destellos de algo mucho más magnífico debajo. No era un lobo, sino algo completamente diferente. La línea de sangre de los guardianes, susurró la anciana Morvain desde las sombras, donde había estado observando. Debería haberlo sabido. El nombre le provocó un escalofrío. Había oído rumores sobre los fragmentos de luna en las leyendas más antiguas de la manada. Seres que podían tender un puente entre el reino mortal y el mundo espiritual. Guardianes de una magia antigua que precedía incluso a los primeros clanes de hombres lobo. El castillo lo recuerda, dijo ella, levantándose con elegancia. Cada piedra, cada sombra, cada secreto tallado en estas paredes. Puedo oírlos todos. Sigo siendo yo, le aseguró, aunque algo fundamental había cambiado. Su presencia llenaba ahora el espacio de forma diferente, como si existiera en múltiples dimensiones simultáneamente. Pero también soy lo que siempre debí ser. La cámara que los rodeaba comenzó a cambiar. Las paredes se volvieron transparentes para revelar destellos de la historia oculta del castillo. Magnus vio flashes de antiguos rituales de hombres lobo y brujas trabajando juntos en armonía, de una época en la que el mundo sobrenatural existía en un delicado equilibrio. El ritual vinculante que creó el poder de tu linaje, continuó LRA. Sus nuevas habilidades le permitían leer los recuerdos del castillo como un libro abierto. No se trataba solo de fuerza o dominio, se trataba de protección. Tus antepasados hicieron un pacto con los míos, guardianes hombres lobo y guardianes místicos trabajando juntos para mantener algo sellado. ¿Sellado? Magnus sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de algo? La expresión del anciano Morvan se ensombreció. El tipo de algo que los lobos ambiciosos han estado tratando de liberar durante siglos. El tipo de algo que Víctor descubrió en su investigación y planea usar contra ti. Las piezas comenzaron a encajar con horrible claridad. El repentino interés de Víctor por el castillo, su disposición a dejar que Magnus lo comprara sin oponer resistencia, la forma en que había estado reuniendo aliados y recursos. No estaba planeando un simple desafío por el liderazgo de la manada. Estaba orquestando algo mucho más peligroso. Él sabe lo que soy, dijo Lara, confirmando los peores temores de Magnus. O al menos eso sospecha. El ritual que acabo de completar habría causado un gran revuelo en el mundo sobrenatural. Cualquiera con los conocimientos adecuados lo habría sentido. Como si lo hubieran invocado con sus palabras, un aullido lejano resonó en los pasillos del castillo, luego otro y otro más. El sonido erizó todos los pelos de los brazos de Magnus e hizo que su lobo se moviera inquieto bajo su piel. «Están aquí», gruñó dirigiéndose ya hacia la salida de la sala. «Víctor ha traído a su manada. No solo a su manada», corrigió el anciano Morvane con severidad. «Percibo otra magia ahí fuera, magia oscura. Se ha aliado con fuerzas que deberían haber permanecido enterradas». LRA puso una mano en el brazo de Magnus y él sintió su poder fluir a través de él, no abrumador ni extraño, sino complementario, como dos piezas de un antiguo rompecabezas que finalmente encajan. Las defensas del castillo siguen intactas, pero son viejas y están debilitadas. Puedo reforzarlas, pero necesitaré tiempo. «Tiempo que no tenemos», dijo Magnus mientras los aullidos se acercaban. A través de su vínculo, podía sentir a los miembros de su manada por todo el castillo, lobos leales que lo habían seguido hasta allí y ahora se enfrentaban a un enemigo para el que no estaban preparados. «Entonces crearemos tiempo», dijo Lera con tranquila determinación. «Para esto se creó mi linaje», dijo Magnus, «para interponerse entre la oscuridad y aquellos que no pueden protegerse a sí mismos». Le acarició el rostro con las manos, maravillándose de cómo sus ojos plateados reflejaban no solo la luz de la cámara, sino algo más profundo, un fuego interior que había estado esperando siglos para reavivarse. «Lo haremos juntos». «Juntos», asintió ella, y selló la promesa con un beso que sabía a luz de las estrellas y magia ancestral. Afuera, las fuerzas de Víctor se reunían en la niebla escocesa, formas oscuras que se movían con intenciones depredadoras. Pero dentro de los muros del castillo, dos linajes que habían estado separados durante demasiado tiempo finalmente se reunieron. Su poder combinado comenzaba a despertar las defensas que habían permanecido dormidas desde que el último guardián caminó por estos pasillos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La antigua cámara de piedra tembló cuando el poder estalló hacia el exterior.
Una luz plateada brotaba de sus dedos como luz estelar líquida. Kieran sintió la fuerza que lo golpeaba, no como dolor, sino como reconocimiento. Su lobo aullando en reconocimiento de algo que había estado buscando durante siglos. Imposible, susurró, observando cómo los símbolos celtas tallados en las paredes comenzaban a brillar en respuesta a su magia. No eres solo una bruja. La revelación le golpeó como un golpe físico. Los guardianes eran una leyenda supuestamente extinta desde hacía más de 3 siglos. Habían sido el puente entre el mundo sobrenatural y la magia antigua, guardianes de artefactos tan poderosos que podían remodelar la realidad misma. La piedra lunar, susurró Kieran, comprendiendo todo de repente. Eso es lo que he estado sintiendo. Por eso me atrajo este lugar. Ella asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. De alguna manera, te eligió a ti. Un hombre lobo alfa no debería ser capaz de sentirla, y mucho menos ser llamado por ella. La magia debería repeler a los de tu especie. Pero incluso mientras ella hablaba, Kieran podía sentir cómo la atracción se intensificaba, empujándolo hacia la pared del fondo, donde una cruz celta ornamentada estaba incrustada en la piedra. Detrás de ella sintió algo que latía con un poder increíble, algo que hacía que su lobo se moviera inquieto, dividido entre el deseo y el cansancio instintivo. Muéstrame, dijo simplemente. Aga dudó, con los dedos aún envueltos en luz plateada. Si hago esto, no hay vuelta atrás. El poder de la piedra lunar revela la verdad, toda la verdad. ¿Estás preparado para lo que puedas descubrir? Kieran se acercó, lo suficiente como para ver los destellos dorados de sus ojos verdes, lo suficiente como para percibir su aroma, flores silvestres y magia ancestral, y algo único en ella que le oprimía el pecho. He pasado toda mi vida gobernando mediante la fuerza y el miedo. Si hay algo más, algo real, entonces necesito saberlo. Ella estudió su rostro durante un largo momento y luego levantó la mano hacia la pared. La cruz celta comenzó a girar, la piedra rozando contra la piedra, mientras giraba como una llave en una cerradura invisible. Las paredes se abrieron, revelando una cámara oculta más allá. En su interior, flotando en un haz de luz de luna que parecía provenir de ninguna parte, había un cristal del tamaño de un corazón humano. Pulsaba con fuego interior, plata y oro, y un profundo azul zafiro que se arremolinaba en sus profundidades. En el momento en que Kieran lo vio, todos sus instintos le gritaron que lo reclamara. La piedra lunar, dijo a Ara en voz baja. Forjada por los primeros druidas para unir almas sobrenaturales a sus verdaderas parejas, fue escondida aquí cuando los humanos comenzaron sus cacerías de brujas, cuando los guardianes fueron masacrados por proteger tal poder. El lobo de Kieran prácticamente se retorcía dentro de él, desesperado por acercarse al artefacto. Pero no era el cristal en sí lo que lo llamaba. Era la forma en que la luz de la piedra parecía bailar entre él y Lara, tejiendo conexiones que no podía ver, pero que podía sentir en sus huesos. Por eso te quedaste, se dio cuenta. Por eso no pudiste irte aunque quisieras. Estás ligada a ella. Ella lo miró a los ojos y él vio algo vulnerable brillar en alguien con la fuerza para protegerlo y la sabiduría para usarlo de manera responsable. Las implicaciones lo golpearon como un rayo. Me está eligiendo a mí, no solo a ti, susurró ella. A nosotros. El ritual de unión requiere 2 almas, una para anclar el poder, otra para canalizarlo. Por eso la magia del guardián era tan fuerte. Nunca estuvimos destinados a trabajar solos. Kieran sintió el peso del destino posarse sobre sus hombros, pesado e ineludible. Todo en su vida le había llevado a este momento. Su fuerza inusual, su inquieta necesidad de algo más que poder y dominio, incluso su inexplicable compra de este castillo en ruinas. ¿Qué significaría eso?, preguntó. Si aceptáramos este vínculo, sus mejillas se sonrojaron, pero ella mantuvo la mirada fija en él. Estaríamos conectados para siempre, nuestras vidas, nuestra magia, nuestras almas entrelazadas hasta la muerte. Obtendrías un poder más allá de lo que jamás hayas imaginado. Pero también estarías obligado a proteger a las criaturas sobrenaturales en lugar de simplemente gobernarlas. Y tú, yo finalmente tendría a alguien con quien compartir la carga. Alguien lo suficientemente fuerte como para ayudarme a soportar el peso de tal responsabilidad. La piedra lunar brilló con más intensidad, como si respondiera a su conversación. Kieran podía sentir su atracción como una marea que lo empujaba hacia adelante, pero más que eso podía sentir a Ara, sus esperanzas,
sus miedos, su desesperada soledad que coincidía con la suya. La decisión debe tomarse juntos, dijo ella en voz baja. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por un poder que no comprendes del todo? La antigua cámara de piedra tembló cuando el poder de Elra recorrió las líneas ley bajo el castillo de Blackmore. Kieran sintió que la propia tierra respondía a su despertar, que los cimientos mismos de su hogar ancestral cantaban con magia olvidada. Su cabello plateado se agitaba alrededor de su rostro como luz de luna líquida, y sus ojos brillaban con la sabiduría acumulada de 3 siglos. El vínculo se está rompiendo, susurró, con una voz que contenía armónicos que hicieron que su lobo aullara en reconocimiento. Puedo sentir cómo se deshace cada hilo. Kieran extendió la mano hacia ella, pero sus dedos atravesaron su forma como si fuera niebla. Aquella visión le heló las venas. Laer, te estás desvaneciendo. No me estoy desvaneciendo, corrigió ella, aunque su sonrisa estaba teñida de tristeza. Me estoy transformando. La magia que me mantenía atada a este lugar finalmente fluye hacia donde debía ir. Por encima de ellos, el sonido de madera astillándose resonó en los pasillos del castillo. La voz de Marcus retumbó con autoridad mientras reunía a la manada, pero debajo de ella, Kieran oyó algo más. El característico aullido de los lobos de Ravenna, ahora más cerca que antes. Nos ha encontrado, gruñó Kieran, con su poder alfa encendiéndose instintivamente, el aura dorada que lo rodeaba pulsando más brillante, respondiendo a la amenaza. La forma de Lair se solidificó por un momento y ella presionó su palma contra su pecho. Donde lo tocó, el calor se extendió por todo su ser. La sala ritual, dijo ella con urgencia. Hay algo que debes ver antes. Sus palabras se vieron interrumpidas por una explosión que sacudió el polvo del techo. El olor acre del azufre y la magia oscura se filtró a través del antiguo sistema de ventilación del castillo. Kieran apretó la mandíbula. La magia de sangre estaba prohibida entre las manadas de hombres lobo por una buena razón. Corrompía todo lo que tocaba, convirtiendo el poder natural en algo retorcido y hambriento. Que Ravenna recurriera a tales medidas demostraba su desesperación. Mantened los niveles superiores, ordenó Kieran a través del vínculo de la manada. Mantenedlos alejados de las cámaras inferiores a toda costa. Se volvió hacia Elra, cuya forma se volvía cada vez más translúcida. El colgante de plata en su garganta latía al ritmo de los latidos de su corazón, y de repente comprendió el vínculo. Respiró. No solo te mantenía aquí, estaba conteniendo tu poder. Ella asintió con la cabeza, con expresión grave. Mi antepasado sabía lo que pasaría si un Sinclair y un Blackwood se unieran de verdad. Nuestras líneas de sangre estaban diseñadas para complementarse, para crear algo más grande de lo que cualquiera de las dos podría lograr por sí sola. Pero ese poder, señaló la energía que se arremolinaba a su alrededor, podría remodelar el mundo sobrenatural. Tiene que haber otra manera, dijo con vehemencia. Alguna forma de estabilizar tu forma, de mantenerte aquí sin el vínculo. La risa de Lyra era como campanas de plata, hermosa y desgarradora. Oh, mi obstinado alfa, hay una manera, pero requiere una elección. Se acercó, sus dedos fantasmales trazando la línea de su mandíbula. Incluso parcialmente corpórea, su tacto encendió su sangre. El ritual de unión, continuó, si se completara, anclaría mi espíritu de forma permanente. Volvería a vivir de verdad. Pero, interrumpió Kieran, aunque temía la respuesta. Pero el poder que ejerceríamos juntos nos convertiría en el objetivo de todas las facciones sobrenaturales existentes. La ambición de Ravenna parecería un juego de niños en comparación con lo que otros intentarían. Nunca tendríamos paz. Nunca tendríamos la vida tranquila que viniste a buscar aquí. El sonido de piedra astillándose resonó desde arriba, seguido por el aullido de dolor de Marcus. El instinto alfa de Kieran le gritaba que se uniera a la batalla para proteger a su manada, pero no podía dejar a Lera, no cuando estaba tan cerca de desvanecerse por completo. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Si la elección fuera solo tuya, ¿qué elegirías? Su sonrisa era radiante, llena de 3 siglos de anhelo y amor que finalmente encontraban voz. Te elegiría a ti, dijo simplemente. Cada vez, en cada vida, te elegiría a ti. Antes de que él pudiera responder, la puerta de la cámara explotó hacia adentro. Ravenna se recortaba en la puerta, con su pelo rojo alborotado y sus ojos ardientes de poder corrupto. Detrás de ella, las sombras se movían con una gracia antinatural.
los lobos de su manada, potenciados por la sangre. ¡Qué conmovedor!, se burló Ravenna, con la mirada fija en la forma desvanecida de Lera. Una historia de amor para la posteridad. Lástima que termine aquí. Levantó las manos, con energía oscura crepitando entre sus dedos. Pero cuando se disponía a atacar, Kieran tomó su decisión. Dio un paso adelante y cerró la mano alrededor del colgante de plata que Lera llevaba en el cuello. En el momento en que sus pieles se tocaron, el poder explotó en la sala como una supernova y comenzó la verdadera batalla por el castillo de Blackmore. El antiguo círculo de piedras zumbaba con energía de otro mundo, mientras Kieran presionaba la palma de su mano contra el altar central. En el momento en que su piel tocó el granito desgastado, las visiones se estrellaron contra su mente como un maremoto. Imágenes de Isa en su vida anterior, recuerdos que no eran suyos, pero que le resultaban dolorosamente familiares. La vio bailando en una fiesta de la cosecha, con su risa llevada por el viento otoñal. La vio de pie ante este mismo altar, con lágrimas corriendo por su rostro mientras pronunciaba palabras de compromiso que atarían su alma al castillo por toda la eternidad. Pero lo que vio con mayor claridad fue el momento en que ella había elegido el amor por encima del deber, desafiando a su aquelarre para proteger a un hombre lobo cuyos ojos dorados coincidían con los suyos. «Los estás viendo, ¿verdad?». La voz de Asa lo trajo de vuelta al presente. Ella estaba de pie al borde del círculo, y la luz de la luna la hacía parecer aún más etérea. Los recuerdos de lo que fuimos. La mano de Kieran tembló contra la piedra. ¿Cómo es posible? Reencarnación. Vínculos del alma. Construí mi poder sobre la lógica, sobre la realidad concreta de la dinámica de la manada y el control territorial. A la magia no le importan tus creencias, dijo ella en voz baja, entrando en el círculo. En el momento en que sus pies descalzos cruzaron el umbral, los antiguos símbolos tallados en las piedras comenzaron a brillar con una luz plateada. Simplemente es. La revelación debería haberlo aterrorizado. Todo lo que había construido, su mundo cuidadosamente ordenado, su enfoque racional del liderazgo, se derrumbó ante esta verdad imposible. Sin embargo, de pie allí con Isa, rodeado por los susurros de su pasado compartido, Kieran se sintió más centrado que en siglos. «Muéstramelo», dijo, retirando la mano del altar solo para extenderla hacia ella. «Muéstramelo, lo que realmente ocurrió». Isa dudó, con los dedos suspendidos a pocos centímetros de los suyos. «Si completamos la conexión aquí, en este espacio sagrado, no habrá vuelta atrás. El vínculo que se rompió con la muerte se restablecerá. Estarás atado a mí, a este lugar, de una forma que podría comprometer todo lo que has construido. Mi manada ya está sumida en el caos. Los miembros están eligiendo bandos, cuestionando mi juicio. Quizás lo que he construido deba comprometerse». Su voz transmitía una vulnerabilidad que nunca se había permitido mostrar. «Quizás los he estado guiando mal todo este tiempo». Ella colocó su mano en la de él, y el mundo explotó en una sensación. El círculo de piedras estalló en luz, y de repente ya no estaban en el presente, sino viviendo en el pasado. Dos almas que se encontraban a través de la imposible división entre especies. «Te llamé a través de los siglos», respondió Isa, su forma solidificándose con cada momento que pasaba. La translucidez fantasmal se desvanecía, sustituida por carne cálida y un latido constante. «Cuando finalmente llegaste al castillo, apenas podía creer que fueras realmente tú. La manada nunca aceptará esto», dijo, aunque su agarre sobre la mano de ella solo se hizo más fuerte. Un alfa hombre lobo vinculado a una bruja atada a un lugar, todo lo que ellos creen que hace a un líder fuerte. Antes de que pudiera responder, el sonido de vehículos acercándose resonó en los páramos, múltiples motores moviéndose rápido y con determinación. A través de su conexión restaurada, Kieran sintió las energías familiares de su manada, pero también algo más, el amargo sabor de la traición, el frío cálculo del desafío. «Marcus», gruñó, extendiendo instintivamente sus colmillos, «ha traído a los demás para forzar una confrontación». Isa le apretó la mano, su magia fluyendo entre ellos como miel cálida. «Entonces demostrémosles cómo es el verdadero poder». Cuando los faros atravesaron la oscuridad más allá del círculo de piedras, Kieran tomó su decisión. Por primera vez en 3 siglos, lucharía no por el dominio o el territorio, sino por el amor.
La antigua cámara de piedra tembló cuando comenzó la transformación de Kieran. Su forma humana se disolvió en algo mucho más primitivo y peligroso. Pero este no era el cambio controlado de un alfa. Era un poder crudo e indómito que se liberaba de siglos de restricción. Sus huesos crujieron y se reformaron. Los músculos se ondularon bajo la piel que oscilaba entre la carne humana y el pelaje nocturno. Isa se apretó contra la fría pared de piedra, observando con horrorizada fascinación cómo el hombre al que había llegado a la mar se convertía en algo completamente sobrenatural. El colgante de piedra lunar que llevaba alrededor del cuello se calentó contra su piel, pulsando con una luz etérea que parecía responder a la transformación de Kieran. El hechizo vinculante, susurró, y la comprensión la inundó como agua helada. Se está rompiendo. El hombre lobo que emergió se parecía poco a cualquier criatura que ella hubiera imaginado. Kieran medía casi 2,5 metros. Su forma era una fusión perfecta entre hombre y bestia, con una inteligencia que brillaba en sus ojos, que habían pasado de ser ámbar a plateados. Antiguas runas celtas aparecían a lo largo de su pelaje como tatuajes vivos, brillando con la misma luz etérea que su colgante. Detrás de ellos, el sonido de pasos que se acercaban resonaba en los pasillos del castillo. La manada de Malcolm finalmente los había localizado, atraída por la oleada de poder que acompañaba al verdadero despertar de Kieran. «Tenemos que terminar el ritual», dijo Isa, dando un paso adelante, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera antes de que los alcanzaran. La enorme cabeza de Kieran se volvió hacia ella y por un momento temió que el hombre que conocía se hubiera perdido por completo. Entonces habló, con una voz que era un gruñido retumbante que, de alguna manera, conservaba trazas de su familiar acento escocés. «Isa, no entiendes lo que estás pidiendo. La parte final del ritual requiere un vínculo de sangre, uno permanente. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás». El sonido de garras raspando contra la piedra se hizo más cercano. Los gruñidos de Malcolm resonaban por los pasillos mientras guiaba a su manada por el laberíntico interior del castillo. «He estado atrapada durante 3 siglos», respondió Isa, alcanzando la daga ceremonial que yacía sobre el antiguo altar. «Creo que sé algo sobre decisiones que no se pueden deshacer». Sin dudarlo, se pasó la hoja por la palma de la mano y observó cómo las gotas carmesí caían sobre los símbolos tallados que decoraban la superficie del altar. En el momento en que su sangre tocó la piedra, toda la cámara se llenó de una brillante luz blanca. Kieran soltó un aullido que sacudió el polvo del techo, pero él también alcanzó la daga. Su mano con garras empequeñecía el arma, pero logró pasársela por la palma de la mano con sorprendente delicadeza. Cuando su sangre se mezcló con la de ella en el altar, la luz se intensificó hasta que ninguno de los dos pudo ver nada. Las palabras del ritual le vinieron a Isa como si siempre las hubiera conocido, fluyendo de sus labios en la antigua lengua de sus antepasados. Sintió que el poder de Kieran se fusionaba con el suyo. 2 corrientes de energía sobrenatural se convertían en una sola. La maldición que la había atado al castillo durante 300 años comenzó a desvanecerse, pero ella podía sentir que algo más ocupaba su lugar, algo más profundo y permanente que cualquier hechizo. La manada de Malcolm irrumpió en la cámara justo cuando el ritual alcanzaba su clímax. El enorme lobo alfa que los lideraba era casi tan grande como Kieran en su estado transformado, con un pelaje gris moteado que delataba su edad y sus innumerables batallas. «¡Alto!», rugió Malcolm, cuya forma oscilaba entre la humana y la del lobo mientras la rabia lo consumía. «No tienes ni idea de lo que estás desatando». Pero ya era demasiado tarde. Las últimas palabras del hechizo vinculante salieron de los labios de Isa y el mundo explotó en una sensación. Sintió que se volvía corpórea por primera vez en siglos, su forma fantasmal solidificándose en carne y hueso. Al mismo tiempo, sintió la conciencia de Kieran entrelazándose con la suya, creando un vínculo que iba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida mortal. La oleada de poder hizo que las manadas de Malcolm retrocedieran tambaleando, y varios de ellos gimieron cuando la antigua magia los envolvió. Malcolm se mantuvo firme, pero Isa pudo ver el miedo parpadeando en sus ojos amarillos. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Kieran había vuelto a su forma humana, pero la runa aún brillaba débilmente bajo su piel. Isa miró sus manos con asombro, flexionando los dedos que ahora podían volver a tocar el mundo que la rodeaba.
La profecía, susurró Malcolm con una mezcla de asombro y terror en la voz. Has despertado al alfa de la luna. ¿Tienes idea de lo que esto significa para nuestra especie? Kieran se colocó protectivamente delante de Isa, con su nuevo poder irradiando ondas que hicieron que incluso sus compañeros de manada inclinaran la cabeza en señal de sumisión. Significa que las viejas costumbres están llegando a su fin, dijo Kieran en voz baja. Y es hora de que elijas de qué lado de la historia quieres estar. La antigua sala quedó en silencio, salvo por el sonido de su respiración. Afuera, nubes de tormenta se acumulaban sobre las Highlands escocesas, como si el cielo mismo sintiera que todo estaba a punto de cambiar. La antigua sala de piedra tembló cuando el poder de Lara se extendió por los cimientos del castillo, despertando algo que había permanecido dormido durante 8 siglos. Kieran lo sintió en sus huesos, una resonancia que hizo que su lobo aullara con reconocimiento y terror a partes iguales. Detente, ordenó. Pero su voz se perdió en la creciente vorágine de energía que brotaba de su delgado cuerpo. Sus ojos se habían vuelto completamente plateados, ya no eran el cálido ámbar del que se había enamorado. El colgante de su cuello brillaba como una estrella cautiva, y los símbolos tallados en las paredes de la cámara comenzaron a resplandecer en respuesta. Ella ya no era del todo humana, ya no era del todo la mujer que lo había desafiado en su estudio hacía solo unos días. La maldición se estaba deshaciendo, pero no de la forma que ambos habían esperado. «Puedo verlo todo», susurró ella con una voz que ahora tenía armónicos que no existían momentos antes. Cada elección, cada consecuencia. El vínculo original no estaba destinado a contener al lobo, Kieran. Estaba destinado a separarnos. La revelación le golpeó como un golpe físico. Durante todos estos siglos había creído que la maldición tenía que ver con el poder, con controlar a la bestia que había en él. Pero a medida que la magia de LRE despojaba capa tras capa del antiguo engaño, la verdad emergió como una espada de su vaina. «Morgana no te maldijo por celos», continuó LRE, cuya forma comenzó a brillar como si existiera en múltiples momentos simultáneamente. «Nos maldijo a nosotros. Sabía que juntos seríamos imparables. Un hombre lobo alfa vinculado a una hechicera de sangre antigua. Habríamos remodelado el mundo». Kieran extendió la mano hacia ella, pero ésta atravesó una luz plateada. Ella se le escapaba de nuevo, igual que había hecho 800 años atrás. «Entonces lo remodelaremos ahora. Vuelve conmigo». Pero Lyra negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas translúcidas. La magia exige un precio. Para romper la maldición por completo, para liberarte de la ira que te ha consumido durante siglos, uno de nosotros debe anclar al otro. Uno de nosotros debe elegir desaparecer. No. La palabra salió de su garganta con tal fuerza que aparecieron grietas en las paredes de piedra. Su lobo se abalanzó hacia adelante, exigiendo acción, exigiendo que luchara por lo que era suyo. «Tiene que haber otra manera. Mira a tu alrededor, mi amor». Su gesto abarcó la brillante cámara, los artefactos que se desmoronaban en polvo a medida que se liberaba la magia almacenada en ellos. Este lugar fue construido como una prisión, pero también como un santuario. Cada piedra se colocó para contener este momento, esta elección. Los sentidos agudizados de Kieran captaron algo más, pasos que resonaban en el castillo de arriba. Marcus y los demás habían sentido la perturbación. Pronto su manada sería testigo de su mayor triunfo o de su derrota definitiva. «¿Y si me niego a elegir?», exigió. «¿Y si ambos nos apartamos y dejamos que la maldición permanezca?». La risa de Lyra fue una música amarga. «Entonces condenaremos a todos los hombres lobo que vengan después de ti al mismo destino». La maldición se está extendiendo, Kieran. Cada generación es más inestable, más consumida por la ira. Al final, no quedará nada más que monstruos. El peso de los siglos se abatió sobre él. Pensó en Marcus, leal a pesar de todo. En los jóvenes lobos que lo buscaban en busca de orientación. En los humanos que sufrirían si los de su especie se perdían por completo en la locura de las bestias. «Hay una tercera opción», dijo de repente, con la solución cristalizándose en su mente con sorprendente. «Si lo completamos voluntariamente, si elegimos fusionar nuestro poder, en lugar de dejar que la maldición nos separe, podría matarnos a ambos», concluyó Lyra. Pero la esperanza brilló en sus ojos plateados. «O podría convertirnos en algo completamente nuevo». Por encima de ellos los pasos se acercaban.
Kieran podía oír a Marcus gritando órdenes, tratando de organizar una respuesta al caos mágico que sin duda era visible en todo el castillo. El tiempo se agotaba. Prefiero morir entero que vivir destrozado, dijo Kieran, extendiendo la mano hacia su brillante figura. ¿Confiarás en mí una vez más?, preguntó Lyra con una sonrisa radiante mientras se acercaba a él. Cuando sus dedos se tocaron, un rayo se disparó entre ellos y la luz del colgante explotó hacia afuera. La cámara se llenó de un poder tan intenso que la realidad misma parecía doblarse y flexionarse a su alrededor. Kieran sintió que su lobo se fusionaba con algo vasto y antiguo. Sintió que la magia del Ra se entrelazaba con su propio ADN. La maldición luchó contra ellos. 8 siglos de dolor y rabia acumulados se alzaron como una marea para ahogarlos a ambos. Pero debajo de todo eso había algo más fuerte. El vínculo que había trascendido la muerte misma. El amor que había esperado pacientemente durante noches interminables, este momento de redención. El castillo tembló como si la tierra misma se estuviera moviendo. Y en la distancia, Kieran oyó a los lobos aullar, no de dolor, sino en reconocimiento de que algo milagroso estaban haciendo. Juntos dieron un paso hacia la luz, listos para descubrir lo que había al otro lado de las decisiones imposibles y la magia ancestral, listos para morir como ellos mismos o emerger como algo que el mundo nunca había visto antes. La luna llena y plateada colgaba sobre las antiguas almenas, mientras el Ra presionaba sus palmas contra la fría piedra del círculo ritual. Los símbolos celtas tallados profundamente en los cimientos del castillo pulsaban con otra luz sobrenatural, respondiendo a la magia ancestral que fluía por sus venas. Alrededor del círculo, las velas parpadeaban en las tierras altas, azotadas por el viento, con sus llamas bailando como espíritus, ansiosas por presenciar lo que estaba a punto de suceder. Kieran se encontraba al borde del círculo, con su poderoso cuerpo tenso por la expectación y algo más profundo, una vulnerabilidad que ella nunca había visto en el Alfa Centenario. La manada de hombres lobos se reunió detrás de él, con los ojos reflejando la luz de la luna, mientras esperaban en reverente silencio. Incluso Moira, la anciana historiadora de la manada que les había ayudado a descifrar las últimas piezas del ritual, observaba con una emoción apenas contenida. Pero el hechizo estaba fallando, y con él, su frágil control sobre la existencia. El ritual que estaban a punto de intentar la devolvería por completo a la vida, o consumiría por completo lo que quedaba de su esencia. Kieran entró en el círculo, sin apartar los ojos de ella. Entonces nos enfrentamos a esto juntos, como deberíamos haber hecho hace 300 años. La manada comenzó a aullar, sus voces elevándose en una antigua canción que hablaba del amor que trasciende la muerte, de lazos que no pueden romperse por el tiempo o la tragedia. El sonido hizo estremecer la forma espectral de Lyra, que comenzó a cantar en la lengua antigua, palabras de poder que ya eran antiguas cuando el castillo era joven. Los símbolos bajo sus pies brillaron con más intensidad y Lyra sintió la familiar sensación de que su forma comenzaba a solidificarse. Pero esta vez era diferente. En lugar de la manifestación gradual a la que se había acostumbrado, el poder la invadió como un rayo. Jadeó, doblándose por el dolor y el éxtasis que luchaban dentro de ella. Kieran estuvo a su lado al instante. Sus fuertes manos la sujetaron antes de que pudiera caer. Donde su piel tocaba la de ella, sintió el calor de la vida, real y sólido y dolorosamente hermoso. «Te tengo», le susurró al oído. «Te tengo, Moa». El término cariñoso en gaélico, mi corazón, era el mismo que le había susurrado en sus momentos robados siglos atrás. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras lo miraba, viendo no solo al poderoso alfa en el que se había convertido, sino al joven que había estado dispuesto a desafiar a toda su manada por amor. «El hechizo», susurró con urgencia. «A medida que mi esencia se estabiliza, la protección alrededor del castillo se debilitará. La manada de los Mac lo percibirá. Vendrán a por nosotros esta noche». Como si sus palabras los hubieran convocado, unos aullidos resonaron desde los páramos más allá de los muros del castillo. Pero no eran las voces armoniosas de la manada de Kieran. Transmitían amenaza y odio ancestral, el sonido de lobos que habían alimentado su rencor durante 3 siglos. Kieran la estrechó con más fuerza, y ella sintió cómo él comenzaba a transformarse, cómo el lobo se alzaba para hacer frente a la amenaza. A su alrededor, su manada también se transformó.
sus formas humanas difuminándose en las enormes siluetas de sus yoes lobos. Pero el rey puso las manos sobre su rostro, manteniéndolo en su forma humana solo un momento más. «Espera», dijo, sintiendo el poder que aún fluía a través de ella, cambiándola, completando lo que había quedado inconcluso hacía tanto tiempo. «Hay algo más, algo que no recordaba hasta ahora». Podía sentirlo despertando dentro de ella, un don que venía con su restauración, no solo la antigua magia de su herencia sacerdotal, sino algo nuevo, algo nacido de su vínculo y de los siglos de espera, un poder que podía proteger en lugar de destruir, que podía sanar las antiguas heridas entre los clanes en lugar de perpetuarlas. Los lobos en bride coronaron la colina, con los ojos brillantes de intención depredadora mientras corrían hacia el castillo. Pero Lero ya no tenía miedo. Ahora estaba completa, restaurada no solo a la vida, sino también a su propósito. «¿Juntos?», preguntó Kieran, buscando su mano. «Juntos», confirmó ella, sintiendo cómo su poder combinado se elevaba como la marea. La batalla final estaba a punto de comenzar.